Muy buenas tardes. He estructurado la clase sobre 6 ejes para que entendamos el concepto de planificación. Vamos a empezar entonces trabajando con lo que son las definiciones. Básicamente, planificar implica hacer las cosas de antemano, es decir, vamos a planificar, estimar, calcular para un periodo determinado cuáles son todas las variables y todos aquellos elementos que necesitamos para que nuestra empresa o negocio funcione. Aquí estamos viendo apenas unos ejemplos. Dentro de la estructura de planificación, lo que debemos definir es que es importante planificar al revés de lo que la mayoría de la gente cree en contextos turbulentos o usar la herramienta de planificación en ese momento. ¿Qué es importante para esto? Que esté el trabajo previo hecho, que es la mayor demanda de trabajo, porque elaborar todo el sistema que implica una planificación para después ir ingresando los datos a medida que ocurren las cosas y ver qué tan cerca o lejos de lo que estimamos estamos, nos va a ayudar a tomar decisiones, tanto como puede pasar hoy en las empresas en Argentina en estos contextos tan turbulentos, como en el sentido opuesto donde podemos ir con tiempo y con antelación programando las cosas que queremos hacer. Cualquier trabajo de planificación del estilo que sea es un trabajo que necesita la relación de todos los sectores de las empresas, ya sea empresa o negocio. ¿Qué es lo que tenemos acá como importante para ver? Lo he elaborado en una cadena de por lo menos 7 eslabones. Nos vamos a ir dando cuenta a medida que avancemos en las clases en que estos eslabones interactúan y relacionan a todos los sectores de la economía. Por eso dije al principio que el mayor trabajo se realiza de manera previa y que necesitamos que todos los sectores estén relacionados e interactuando de la misma manera. Dentro de el segundo punto vamos a trabajar con lo que es un esquema de planificación. ¿Qué es el esquema de planificación y específicamente el financiero? Para nosotros la planificación financiera es una parte de lo que vamos a estudiar o de lo que ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera, que es la planificación general de un negocio. Esa planificación general de un negocio tiene, por supuesto, el aspecto económico y el financiero. Ambos hacen a la existencia del funcionamiento y al cumplimiento de los objetivos que vimos en las primeras clases de lo que es una empresa o un negocio, cuyo resultado final es obtener ganancias, que también lo vimos, si recuerdan, el año pasado en economía, cuando hablando de los sectores de la economía, hablamos de cuáles eran los objetivos de cada uno de esos sectores. En este caso estamos trabajando en el sector familia. ¿Qué es importante? El compromiso de todas las personas o partes dentro de la organización. ¿Por qué? Porque la implementación de un sistema de planificación en el cual nuestra parte, que es la planificación financiera, es un eslabón, si todos los demás, anteriores, posteriores e incluso el financiero, no están bien elaborados y no están llevados a cabo de manera simultánea y no están actualizados siempre, llega un punto en que esto no sirve y se genera una maraña y un enredo de datos que no sirven como información para la toma de decisiones. ¿Cuál es la estructura general? Como dije al principio, yo la elaboré sobre 7 eslabones para mí como básicos y principales. Dentro del primer grupo encontramos lo que son las restricciones presupuestarias, un estado patrimonial inicial o un balance, propiamente los presupuestos económicos y los presupuestos financieros. Vamos a ir hablando a lo largo de las clases sobre estos temas, en algunos haremos más hincapié que en otros, específicamente por supuesto en los financieros. Dentro del segundo grupo encontramos aquellos que tienen que ver con, ahora sí, nuestra tarea específica, que es el cash flow, el estado de resultados proyectado y el estado final proyectado. Vimos en la anterior que partíamos de un balance. Vamos a elaborar distintas acciones a lo largo del periodo en el que queremos trabajar y vamos a terminar mostrando un balance. ¿Por qué? Porque los balances o los estados contables son fotos, son situaciones estáticas a distintos momentos que me permiten comparar
a través de la evolución de un activo, de un pasivo o de un patrimonio, cómo fue la empresa. La parte nuestra, que es la que tiene que ver con el cash flow, es la parte más dinámica y la que se trabaja en el día a día. ¿Cuáles son los datos iniciales o lo importante para pautas y para las restricciones? Es el punto de partida. Acá no podemos dejar nada sin contemplar y nada que nos quede librado al azar. Cada cosa, cada elemento, cada dato, cada número que esté elaborado en un presupuesto, tengo que poder responder a la pregunta ¿por qué y de dónde sacaste el dato? Para esto el trabajo es coordinado. En un negocio chiquito, todo esto lo puede hacer un dueño o un dueño con 2 empleados. En empresas multinacionales tendremos distintos sectores que se van a ocupar de cada una de estas partes. ¿Qué son las pautas presupuestarias o el eslabón número 1? Bueno, se basan en pautas o restricciones, depende cómo quieran llamarlos. Estas tienen que ver con variables exógenas o variables endógenas. ¿Qué son las variables exógenas? ¿Quién las establece? O las endógenas también. ¿Quién las establece y de dónde salen? No hay un manual. En términos generales, todas las pautas o todas esas variables exógenas o endógenas van a tener que definirse como, en términos simples, como aquellas aclaraciones o justificaciones, como dije antes, para cada uno de los valores y cada una de las situaciones que se van a plantear a lo largo de los estados de trabajo. Las variables endógenas son las que están adentro de la empresa. Endo viene de adentro. Y las variables exógenas son las de afuera. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de estas? En que las variables endógenas o internas son las que define la empresa, decide la empresa cuáles, cómo y de qué manera las usa. Acá estamos viendo algunos ejemplos. La empresa decide cuál va a ser el precio de venta de su empresa, qué cantidades de unidades o productos va a vender, qué cantidad de empleados necesita, cuántas horas va a trabajar cada empleado o en términos generales su empresa. Va a determinar en función de esa venta qué y cómo quiere comprar, con qué banco quiere operar, qué condiciones de cobranza le va a dar a sus clientes. Es decir, que tenemos que entender que las variables endógenas o internas son las de adentro de la empresa, son las que define la empresa. Cada una de estas variables debe responder siempre a la pregunta ¿por qué y de dónde sale? ¿Por qué este precio de venta? ¿Por qué voy a vender estas unidades? ¿Y qué elemento tomé en cuenta para definir ese valor? Pueden ser, en el caso de las unidades, promedios anteriores, el promedio del último año, de los últimos 5 años, nuevos contratos que firmó la empresa, nuevas órdenes de compra, si el dato de las unidades es muy diferente al promedio anterior. Es decir, que la clave aquí es que todo debe estar justificado. Dentro de lo que son las variables exógenas o externas, ¿cuál es la característica? No las puedo modificar, pero sí van a afectar a mi empresa. Algunas las estudiamos también el año pasado en la clase de economía. Por ejemplo, la inflación, los salarios, el peso de los impuestos, los costos de los distintos insumos. Hoy por hoy lo estamos viendo también en la Argentina de estos días, los plazos de pago, los precios de compra, sobre todas esas variables, yo como empresa o como negocio no puedo definirlas. En algún caso podré acordar algún dato, pero no las puedo definir. Por lo tanto, son variables que afectan directamente el desenvolvimiento de mi empresa o negocio, pero sobre las cuales yo no tengo ningún poder de acción. Entonces, tenemos ahora el eslabón número 2. El eslabón número 1, dijimos hasta recién, elaborar las pautas y las bases de trabajo. El eslabón número 2 es ese balance inicial, es el elemento con el que cuento para empezar a hacer mi proyección, para empezar a ver cómo va a ser mi negocio en el próximo periodo y con qué cuento para ello. Ese es el esquema de los datos iniciales y las pautas. Una vez que yo tengo claro qué quiere decir planificar,
tengo claro cómo esquematicé mi sistema de presupuestación en el ejemplo que les di yo a través de 7 eslabones. Definí cuáles son los datos iniciales que en una empresa salen de un estado patrimonial inicial, en un negocio, de sentarme con el dueño y decir, a ver, cuánto tenés en caja, cuánto en el banco, cuánto de mercadería. Elaboré esas pautas, puedo comenzar a elaborar los presupuestos económicos. Los presupuestos económicos los vamos a nombrar, vamos a tener una idea de cuáles son, pero no son la esencia de nuestra materia. Ustedes lo van a ver en el año siguiente. Sí es importante que sepan que dentro de la estructura de todos los presupuestos económicos, el primero, el que enciende el semáforo de arranque, son las ventas. En una empresa yo necesito saber cuánto y qué voy a vender, porque a partir de ahí programo todo lo demás. Programo qué voy a producir o comprar, qué gastos voy a tener que incurrir para poder realizar esas ventas, qué mano de obra, ya sea por producción o por comercialización, necesito, cuáles son los bienes de uso, rodados, una fábrica, lo que fuere, y por supuesto cuáles son los impuestos que necesito. Todo esto estamos dándonos cuenta que hablo ventas, producción, compras, etcétera. No estoy hablando de dinero. No tienen que ver los presupuestos económicos con la entrada o salida de dinero. El presupuesto económico, si yo junto todo esto, se debe traducir en lo que ustedes conocen como una especie de cuadro de resultados. Es decir, venta menos costo menos gasto me va a dar el resultado que en una empresa es o tiende a ser ganancia. Aquí no estamos hablando de que tengo el dinero en el bolsillo. Es decir, yo puedo vender y no cobrar. Puedo comprar y tener que pagar. Entonces es probable que si bien la ganancia de mi periodo sea 100 pesos, como vendí y no cobré, todavía esos 100 pesos no los tengo en el bolsillo. Pero que la estructura económica de la empresa como es esta sea favorable o rentable, por supuesto que es importante. Entonces, dentro del primer grupo de presupuestación, con las pautas, las variables y el balance inicial, proyectamos y armamos todos estos presupuestos económicos. El siguiente eslabón de la cadena, después de los presupuestos económicos, son los presupuestos financieros. En estos presupuestos financieros, ¿qué es lo que hacemos para poder trabajar estos presupuestos financieros? Vamos a trabajar, sobre lo que son la traducción de esos presupuestos económicos en financieros. ¿Qué quiere decir traducir? Al presupuesto de ventas le agrego la pregunta, ¿cómo cobro? Y tengo el presupuesto de cobranzas. Al presupuesto de impuestos le agrego el concepto, la pregunta, ¿cómo y cuándo pago esos impuestos? Y así con cada uno de los presupuestos económicos. Aquí entonces nos damos cuenta que los presupuestos financieros son aquellos que hacen a la traducción de un presupuesto económico y tienen que ver con el dinero. Uno o de la unión de todos estos presupuestos financieros va a surgir luego el cash flow. Un tema que es importante después de haber analizado toda la planificación es conocer en cada uno de los periodos el punto de equilibrio. ¿Qué es por definición un punto de equilibrio? Es ese lugar donde la empresa no gana ni pierde. Primera definición, económica. No gano ni pierdo. Venta menos costo menos gasto me da cero. Todo lo que vendo me alcanza para cubrir todos los costos y gastos que tengo. ¿Gano dinero? No, pero tampoco pierdo. La forma gráfica para establecer el punto de equilibrio económico es sobre un eje de tiempo donde grafico las unidades y los pesos que necesito, la cantidad de productos y los pesos que necesito, grafico los costos fijos primero. ¿Cuáles son los costos fijos? No importa si no produzco ninguna unidad o produzco 1000, ese costo está siempre igual. Ejemplo de esto, un alquiler, el básico o el cargo fijo de un servicio de luz, de gas,
un salario básico de un empleado. Esos son costos fijos. Produzca o no produzca, venda o no venda, ese costo lo necesito igual. Luego tenemos los costos variables. Ya estamos viendo que este costo cambia su valor a medida que cambian las unidades. Es lógico, varía de acuerdo a las unidades, producidas o vendidas, depende qué parámetro esté utilizando. Es decir, que a más unidades vendidas voy a tener más costo. ¿Sí? De la suma de ese costo fijo más este costo variable que se grafica desplazando la variable de costo sobre la variable del costo fijo, voy a obtener los costos totales. Es la suma de los fijos más los variables. En la unidad 0, el costo total, ¿a qué equivale? Al costo fijo, porque como no tengo unidades, el costo variable es 0. Luego grafico ventas. Las ventas, por supuesto, parten desde 0. Si no tengo unidades, tengo 0 peso de venta. Esa gráfica de ventas, en el punto donde se cruza con los costos totales, es el famoso punto de equilibrio. Aquí es donde veo que todas mis ventas me alcanzan para cubrir todos mis costos y lo puedo determinar en plata, en dinero y en unidades. ¿Este punto de equilibrio es el que nos interesa a nosotros en el análisis financiero? No, nos interesa el financiero, el que tiene que ver con el dinero. Entonces, traducimos todas estas variables a variables financieras. Quiere decir que los costos fijos son los fijos pagados, los variables son los variables pagados y las ventas son las cobranzas. Entonces, fíjense qué nos pasa acá, que el punto de equilibrio se desplaza. Voy a necesitar más unidades y más dinero para llegar al punto de equilibrio. En este ejemplo, en otro ejemplo puede ser menor. ¿Qué es importante en el punto de equilibrio financiero? Que si bien los libros no lo dicen, en la realidad, si no los tomamos en cuenta, podemos llegar a errores. Yo traduzco al punto final, punto de equilibrio financiero, como todo el dinero que necesito mensualmente o en el periodo que fuera para cubrir todas las erogaciones que tengo en ese periodo. Entonces, fíjense que me estoy apartando un poco del concepto de costo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en mi empresa un plan de pagos de AFIP a 120 cuotas, que hoy existe. Puedo tener un crédito hipotecario. Entonces, esa cuota que yo estoy pagando de un plan de pagos de AFIP no es técnicamente, no es un costo. ¿Por qué? Porque el costo por el impuesto correspondiente lo tuve en su momento cuando hice la operación, no sé, si hablamos de un ingreso bruto, cuando vendí generé el impuesto y ahí generé el costo. Ahora no lo pagué en su momento, lo estoy pagando 2 años más tarde. Entonces, ¿hoy ese concepto contablemente es un costo? No, porque ya lo tomé en su momento. Ahora, si esa cuota de ese plan de pagos, de ARBA, de AFIP, de ese crédito hipotecario, de ese crédito bancario, no lo tomo como parte de las erogaciones que necesito para elaborar mi punto de equilibrio, puedo llegar a cometer el error de decirle a un cliente que necesita 50.000 pesos por mes en el punto de equilibrio financiero para estar tranquilo. El cliente junta, vende y cobra por 50.000 pesos y resulta que no le alcanza para pagar las cuotas del crédito hipotecario o del crédito del banco. Entonces ahí radica el concepto. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Vamos a ver el trabajo práctico, que es introductorio, es un cuestionario para entender cada uno de los conceptos que corresponden a cada uno de los presupuestos y nos vemos, por supuesto, en la próxima clase.